La pobre hija de preso solo tenía 5 pesos para una cita. El papá soltero CEO de la mesa de al lado observaba cada uno de sus movimientos mientras abría el mensaje que lo cambiaría todo. ¿Neta viniste? Jajaja, no manches. Era broma. A ver, sin ofender, pero la hija de un reo no es exactamente lo que busco. Suerte. Sara Martínez, de 23 años, sintió que se le revolvía el estómago mientras leía el mensaje por tercera vez. Le temblaban las manos sosteniendo su celular todo jodido con la pantalla estrellada, el mismo que usaba para chambear de madrugada como repartidora para pagarse la carrera de enfermería. El restaurante a su alrededor se sintió de repente hostil. Cada risa de las otras mesas sonaba como burla dirigida hacia ella. Cada mesero que pasaba parecía juzgar a la joven latina que había llegado puntual a las 7 de la tarde, usando su único vestido decente, una pieza negra sencilla que había sido de su mamá antes de que todo se fuera a la chingada. Al otro lado del comedor, David Chen observaba la escena con indignación creciente. El CEO de 34 años de una empresa de tecnología médica había llevado a su hija Emma de 6 años a cenar después de otro día culero de juntas. Pero algo en la postura de la joven en la mesa del rincón le hizo olvidar temporalmente sus propios pedos. David reconocía esa expresión. La misma que había visto en el espejo durante 3 años después de descubrir que su esposa lo había engañado con su mejor amigo y socio, se había llevado la mitad de sus bienes e intentado destruir su reputación. La diferencia era que él había tenido los recursos para defenderse. Esta morra claramente no. Sara respiró hondo y checó de nuevo sus 5 pesos arrugados. Apenas la alcanzaba para una coca, pero tenía que pedir algo para justificar estar ahí. Lo que más le dolía ni siquiera era la lana, era haber creído que Marcus, el vato de la app de citas, de verdad quería conocerla. Durante 3 semanas, le había mandado mensajes bonitos. Le preguntaba sobre sus estudios, se hacía el interesado en sus sueños de ser enfermera pediátrica. Hasta le había contado de su papá, que estaba pagando por un delito que juraba no haber cometido. Marcus parecía comprensivo, diferente a los otros que la dejaban en visto en cuanto se enteraban de su situación. Pero ahí estaba, otra vez demostrando que la gente como ella no merecía cosas buenas. Al menos eso le machacaba la vida una y otra vez. Lo que Sara no sabía, Marcus había subido capturas de pantalla de sus conversaciones a un grupo de WhatsApp llamado Cacería de Pobres, donde él y sus cuates de escuela privada competían a ver quién podía engañar a más chavas necesitadas para divertirse. Y lo que definitivamente no se imaginaba, David Chen estaba a punto de tomar una decisión que no solo cambiaría esta noche humillante, sino que pondría en marcha una cadena de eventos que le enseñaría a Marcus que hay consecuencias cuando te metes con la dignidad de alguien. Mientras Sara luchaba por no ponerse a llorar en público, algo en sus ojos llamó la atención de David. No era solo tristeza o humillación. Había una llama de determinación que se negaba a apagarse, incluso ante esta crueldad sin sentido. Una fuerza silenciosa que él reconocía en sí mismo, la misma que lo había ayudado a reconstruir su vida después de ese divorcio devastador. Si te preguntas cómo un mensaje culero puede despertar fuerzas que nadie ve venir, no olvides suscribirte al canal. Porque a veces lo que parece el final de una historia es apenas el inicio de un giro que lo cambia todo. Mientras Sara trataba de procesar la humillación, su celular vibró de nuevo. Esta vez no era Marcus. Era una notificación de Instagram que mostraba que la habían etiquetado en una foto. Se le heló la sangre al ver la imagen, una captura de pantalla de su chat con Marcus, publicada en la historia de una cuenta llamada Cazadores-Pobres. El texto decía: misión cumplida. La hija del reo de verdad creyó que alguien como yo saldría con ella. Banda, tienen que ver los mensajes patéticos que mandaba hablando de su papito inocente en el tambo. Jaja. La publicación ya tenía 47 likes y docenas de comentarios burlones. Sara reconoció algunos nombres, compañeros de la facultad, gente que saludaba en los pasillos. Ahora todos sabían de su origen, de sus problemas de dinero, de su ingenuidad. Marcus Reynolds, de 25 años, hijo de un juez federal y nieto de un senador, estaba en ese momento en una fiesta en su penthouse del centro. Rodeado de amigos igualmente privilegiados, mostraba orgulloso cómo había troleado a otra desesperada. Para él, la gente como Sara era solo entretenimiento gratis. Güey, ¿viste la cara de perro apaleado que ha de estar poniendo? Se rió Jaque, su mejor amigo y cofundador del grupo Cacería de Pobres. Apuesto a que está llorando en algún baño público asqueroso. Marcus tomó otro trago de su whisky de $1000 y sonrió. Lo mejor es que seguro va a borrar todas sus redes sociales de la pena. Estos nacos siempre hacen tanto drama por todo. Lo que Marcus no sabía, David Chen acababa de ver la misma publicación.
Y como CEO de una empresa tecnológica con conexiones en todo Silicon Valley, tenía recursos que Marcus ni se imaginaba que existían. Sara se quedó sentada otros 15 minutos, incluso después de descubrir que se había convertido en el hazmerreír de las redes sociales. No porque no supiera a dónde ir, su departamentito en las afueras le esperaba, compartido con 2 roomies, sino porque algo dentro de ella se negaba a salir corriendo. Su mamá siempre decía, antes de morirse de cáncer sin poder pagarse el tratamiento adecuado, mija, la dignidad no es algo que otros te puedan quitar. Solo tú puedes entregarla. Y Sara había decidido que no la entregaría. Fue entonces cuando se acercó el mesero con un plato que no había pedido. Sopa de calabaza con pan artesanal, acompañada de ensalada y jugo natural. Perdón, pero no pedí esto, murmuró Sara, checando de nuevo sus 5 pesos. Es cortesía de otro cliente, respondió gentilmente el mesero. Me pidió que le dijera que algunas personas merecen bondad, especialmente cuando el mundo se empeña en ser cruel. Sara miró alrededor y sus ojos se encontraron con los de David, quien hizo un gesto discreto mientras Emma, su hija, coloreaba un dibujo a su lado. No había lástima en su mirada, solo respeto mutuo. En ese momento, David tomó una decisión que cambiaría el rumbo de los eventos por venir. Discretamente, le mandó un mensaje a su asistente: necesito un expediente completo sobre Marcus Reynolds. Historial académico, antecedentes familiares, vulnerabilidades legales. Y quiero saber todo sobre este grupo, cacería de pobres. Para mañana. Sara comió despacio, saboreando no solo la comida sino esta bondad inesperada. Por primera vez en horas, sonrió. Y mientras comía, una idea empezó a formarse en su mente. Marcus pensaba que había destruido su dignidad, pero en realidad había hecho algo mucho peor para sí mismo: subestimar completamente quién era ella en realidad. Lo que ninguno de los dos sabía, esta noche marcaría el inicio de una cadena de eventos que le enseñaría a Marcus que hay consecuencias cuando conviertes el dolor ajeno en entretenimiento. 3 días después, Sara estaba en el laboratorio de computación de la facultad cuando recibió una llamada de un número desconocido. ¿Sara Martínez? Habla David Chen. Soy CEO de MedTech Solutions. Me fijé en tu perfil académico y me gustaría ofrecerte una beca completa, además de una práctica pagada en nuestra empresa. Sara casi se le cae el celular. Perdón, pero ¿esto es en serio? No me apunté a nada así. Es muy en serio. ¿Podríamos vernos en persona? Hay algo que necesito platicar contigo sobre tu situación, y sobre ciertas personas que creen que pueden humillar a otros sin consecuencias. Cuando se encontraron en el café cerca de la facultad, David fue directo al grano. Estuve en el restaurante la noche que te humillaron, y descubrí algunas cosas sobre Marcus Reynolds que necesitas saber. Abrió una laptop y le mostró capturas de pantalla del grupo Cacería de Pobres. Sara palideció al ver docenas de conversaciones donde Marcus y sus amigos planeaban citas falsas con chavas necesitadas. Había fotos, prints de conversaciones íntimas, hasta direcciones personales de las víctimas. Son más de 50 mujeres, explicó David con ira contenida. Todas estudiantes de bajos recursos, trabajadoras, migrantes. Él y sus amigos convirtieron esto en un juego perverso. Sara sintió una mezcla de náusea y rabia. ¿Por qué me enseñas esto? Porque no fuiste solo una víctima al azar. Marcus te escogió específicamente después de enterarse de lo de tu papá. Quería demostrarles a sus amigos que podía quebrar hasta a alguien que ya había sufrido tanto. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era pura indignación. ¿Y qué quieres exactamente? ¿Que lo demande? David sonrió por primera vez. No. Quiero que lo destruyas. Pero inteligentemente. Le explicó su plan. Su empresa desarrollaba software de análisis de datos para sistemas de salud. Con los recursos tecnológicos disponibles, podrían rastrear cada actividad digital de Marcus y su banda, compilar evidencias de sus delitos, acoso, hostigamiento digital, difamación, y entregarlo todo a las autoridades competentes en charola de plata. Pero hay un problema, continuó David. Para que esto sea realmente efectivo, necesitamos a alguien de adentro. Alguien en quien Marcus confíe lo suficiente para exponerse completamente. Sara entendió inmediatamente. ¿Quieres que regrese con él? Quiero que finjas que regresaste quebrada y desesperada. Que la humillación te dejó dispuesta a aceptar cualquier migaja de su atención. Marcus es demasiado narcisista para resistirse a la oportunidad de humillarte aún más. Era riesgoso y doloroso,
Pero Sara se dio cuenta de que no se trataba solo de ella. Se trataba de todas esas mujeres que habían sido convertidas en burla. Se trataba de su papá, preso injustamente por un delito que no cometió, mientras hijos de jueces como Marcus cometían delitos reales sin enfrentar consecuencias. «Hay algo que no sabes de mí», dijo Sara con una sonrisa que David no esperaba. «Antes de que encerraran a mi papá, me enseñó programación. Decía que el conocimiento era lo único que nadie me podría quitar. Y durante estos 3 años no he parado de aprender». David arqueó las cejas. «¿Tienes habilidades técnicas?» «Tengo acceso a los sistemas de la facultad, conozco las redes sociales como nadie, y sé exactamente cómo piensan estos morros privilegiados. Subestiman a cualquiera que no use ropa de marca». En ese momento, Sara dejó de ser solo una víctima buscando justicia. Se convirtió en una estratega preparando el jaque mate más elaborado que Marcus jamás podría imaginar. El plan estaba tomando forma, pero lo que ni David ni Sara sabían era que Marcus estaba a punto de cometer un error que haría su caída aún más devastadora de lo que cualquiera de los dos podría haber planeado. Una semana después, Sara envió el mensaje que sabía que Marcus no podría resistir. «Tenías razón. Soy realmente patética. Me da tanta pena que ni puedo salir de mi depa. Por favor, dame una segunda oportunidad. Te prometo que valdré tu tiempo». Marcus picó el anzuelo al instante. Más que eso, decidió convertir el regreso de Sara en su espectáculo más grande hasta la fecha. Invitó a todos del grupo Cacería de Pobres a una fiesta en su penthouse, prometiendo que todos podrían ver cómo quebraba completamente a la hija del reo en vivo. Lo que Marcus no sabía, Sara había pasado toda la semana preparando la trampa más elaborada de su vida. Con la ayuda de David, había instalado apps de grabación remota en su propio celular, configurado cámaras microscópicas en su ropa e incluso preparado un dispositivo que copiaría automáticamente todos los datos del celular de Marcus en cuanto se conectara al wifi del penthouse. La noche de la fiesta, Sara llegó usando ropa deliberadamente corriente y con una expresión de desesperación que había ensayado frente al espejo. Marcus la recibió con una sonrisa cruel, rodeado de 15 amigos ansiosos por ver el show. «Banda, les presento a Sara, nuestra estrella de la noche», anunció Marcus haciéndola sentarse en el centro de la sala como un trofeo. «Díganle qué pensaron de las fotos que subimos». Durante 40 minutos, Sara soportó las humillaciones más crueles de su vida. Hicieron chistes sobre su papá en la cárcel, sobre su pobreza, sobre su ingenuidad. Marcus llegó al punto de hacerla suplicar de rodillas que la perdonara por haberlo decepcionado en la primera cita. Pero mientras se divertían, el dispositivo de Sara trabajaba. Copiaba chats, fotos, videos, contactos, historiales bancarios, todo. Y lo mejor, Marcus estaba grabando todo en su propio celular para preservar el momento. Fue entonces cuando Marcus cometió el error fatal. Borracho de poder y whisky, decidió revelar su proyecto especial. «Sara, ¿quieres saber por qué te escogí? Mi papá, el juez Reynolds, me contó sobre tu papá. Dijo que podía asegurarse de que nunca saliera de la cárcel si yo quisiera. Imagínate, puedo controlar la vida de toda tu familia». El silencio fue ensordecedor. Incluso los amigos de Marcus se sintieron incómodos con esta confesión de corrupción judicial. Pero Sara sonrió por primera vez en la noche. «Marcus», dijo levantándose lentamente, «acabas de confesar conspiración para obstruir la justicia frente a 15 personas. ¿Y sabes qué es lo más chistoso?». Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y mostró la luz roja parpadeante. Esto transmitió todo en vivo al FBI. Y también a los medios. Y al Consejo de Ética Judicial. Y a tu Facultad de Derecho. El color desapareció de la cara de Marcus. «Estás faroleando». En ese momento, las sirenas empezaron a sonar afuera. Sara miró por la ventana y vio las patrullas parándose frente al edificio. «No estoy faroleando. ¿Y sabes por qué sabía que confesarías? Porque la gente como tú no puede resistirse a presumir su propio poder». El segundo giro llegó cuando David Chen entró al departamento acompañado de agentes federales. Marcus finalmente entendió a quien había subestimado realmente. «Sara Martínez», anunció David con orgullo, «no es solo una estudiante de enfermería brillante. Es mi nueva consultora en seguridad digital. Y acaban de caer en la trampa más sofisticada que he visto». Mientras le ponían las esposas a Marcus, Sara se dirigió a sus amigos que miraban en shock. «Tienen 5 minutos para borrar todo lo relacionado con el grupo Cacería de Pobres antes de que entregue sus datos también. 50 mujeres merecen justicia». Marcus gritó mientras se lo llevaban. «No sabes con quién te estás metiendo.
Mi papá me va a sacar de aquí. Sara sonrió una última vez. A tu papá lo están arrestando en este exacto momento por corrupción. Parece que subestimar a la gente es cosa de familia. 6 meses después, Sara caminaba por los pasillos de MedTech Solutions no ya como becaria, sino como directora de seguridad digital, el puesto ejecutivo más joven en la historia de la empresa. Su sueldo le permitió rentar un departamento decente, y más importante, contratar a los mejores abogados para el caso de su papá. La investigación reveló que el juez Reynolds había manipulado docenas de casos a lo largo de los años, siempre favoreciendo a familias influyentes a cambio de sobornos y favores políticos. El papá de Sara fue de los primeros en tener su condena anulada cuando las pruebas de su inocencia finalmente salieron a la luz. Marcus Reynolds cumplía una condena de 3 años por conspiración, extorsión digital y obstrucción de la justicia. Su facultad de derecho lo expulsó, y el escándalo destruyó completamente sus posibilidades de hacer carrera legal. El grupo Cacería de Pobres fue desmantelado, y todos los miembros enfrentaban demandas de las víctimas. Pero la verdadera victoria de Sara no estaba en el castigo de sus verdugos. Estaba en el programa que había creado junto con David, una red de protección digital para estudiantes de bajos recursos, ofreciendo tanto recursos tecnológicos como apoyo psicológico para víctimas de ciberbullying clasista. Una mañana de jueves, Sara recibió una llamada que la hizo sonreír como no había sonreído en años. «Sara, soy papá. Salgo hoy». Dejó todo y corrió a la penitenciaría. Cuando vio a su papá caminar hacia la reja, libre después de 3 años de prisión injusta, Sara se dio cuenta de que la verdadera justicia no era ver a Marcus tras las rejas, era recuperar a su familia. «Mija, me contaron que te volviste una ejecutiva importante», dijo su papá abrazándola fuerte. «Papá, me volví a alguien que ya no acepta injusticias. Ni conmigo, ni con nadie». Esa tarde, Sara regresó al mismo restaurante donde todo había comenzado. Esta vez no estaba esperando a alguien que tal vez no llegaría. Estaba celebrando con David y Emma, quien se había vuelto como una hermanita menor para ella. «¿Sabes qué aprendí de todo esto?», dijo Sara brindando con un vaso de jugo natural. «Trataron de quebrarme usando mi origen en mi contra. Pero fue exactamente ese origen lo que me dio fuerza para luchar». David sonrió. «¿Qué le dirías a alguien que está pasando por lo que tú pasaste?». Sara pensó por un momento. Que la venganza no se trata de destruir a quien te lastimó. Se trata de construir una versión de ti mismo que nunca puedan volver a tocar. Se trata de convertir tu dolor en combustible para tu evolución. Emma, ahora de 7 años, levantó la mano como si estuviera en la escuela. «Sara, ¿eso quiere decir que la gente mala nos ayuda a volvernos más fuertes?». «Exactamente, pequeña. No lo saben, pero nos dan el regalo más grande de todos, la oportunidad de descubrir que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos». Meses después, Sara fue invitada a hablar en universidades sobre ciberseguridad y justicia social. Cada conferencia la terminaba con la misma reflexión. Marcus Reynolds pensó que podía humillarme porque él era hijo de juez y yo hija de reo. Hoy, él cumple condena mientras yo construyo sistemas para proteger a gente como yo. La diferencia es que él usó sus privilegios para causar dolor, y yo usé mi dolor para crear protección. La audiencia siempre se ponía de pie y aplaudía, pero Sara sabía que la verdadera medida de su éxito no estaba en el reconocimiento público. Estaba en los mensajes que recibía de jóvenes que habían encontrado valor para denunciar a sus propios agresores, inspirados por su historia. Sara Martínez demostró que no importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde decides ir. Y que a veces, la mejor venganza es simplemente convertirte en alguien que tus enemigos nunca podrían destruir. Si esta historia te inspiró a nunca rendirte con tus sueños, aunque el mundo parezca estar en tu contra, suscríbete al canal para más historias de superación que demuestran que la justicia, cuando se sazona con inteligencia y valor, siempre encuentra la manera de prevalecer.